Lanzamiento de proyectiles. Desde un edificio de 10 metros de altura se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundos, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Determine las componentes ortogonales de la velocidad inicial, el tiempo de vuelo del proyectil, la velocidad justo antes de tocar el piso, la altura máxima alcanzada por el proyectil, el alcance del proyectil. Vamos con nuestra primera pregunta, las componentes ortogonales de la velocidad inicial. Pero antes de realizar los cálculos vamos a hacer un diagrama. Es muy importante en los problemas de física realizar un diagrama para visualizar un poco mejor tanto lo que nos están pidiendo como los que nos están dando. En este caso vamos a dibujar nuestro edificio de 10 metros de altura y vamos a representar el lanzamiento del cuerpo, el cual está inclinado 30 grados. Este sería más o menos el movimiento y la velocidad de lanzamiento es de 5 metros sobre segundo. Ahora, las componentes ortogonales de la velocidad son simplemente la velocidad que se tiene en el eje Y y la velocidad que se tiene en el eje X. Así que las vamos a representar acá, la velocidad de Y y la velocidad de X. De esta manera ahora podemos visualizar un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Antes de continuar con el planteamiento del problema, vamos a recrear un poco lo que ocurre en este lanzamiento. Veamos, tenemos un edificio de 10 metros de altura y el lanzamiento se realizó con un ángulo de 30 grados, una velocidad de 5 metros sobre segundos. Entonces el lanzamiento es algo más o menos como lo que está ocurriendo acá. Volvamos ahora a nuestro ejercicio, luego regresaremos acá para ver otros detalles interesantes. Bien, vamos a representar en un triángulo rectángulo para visualizar un poco mejor matemáticamente el problema. Tenemos la velocidad inicial inclinada con respecto a la horizontal y acá representamos la velocidad en Y. Entonces, tanto la velocidad en X como la velocidad en Y son componentes de la velocidad inicial y no solamente de la velocidad inicial sino de la velocidad a través de todo el recorrido de la partícula. En este caso inicialmente sale con un ángulo de 30 grados. Es también muy importante saber que la velocidad en Y es la única que está siendo afectada por la gravedad. Por lo tanto, a medida que vamos ascendiendo con el cuerpo, esta velocidad va a ir disminuyendo y a medida que el cuerpo va bajando, esa velocidad va aumentando. La velocidad en X no es afectada por la gravedad, por lo tanto se mantiene constante a través de todo el recorrido. Volvamos a la figura anterior para poder apreciar un poco mejor lo que allí sucede con respecto a las componentes de la velocidad. Veamos acá las componentes cuando es lanzado el proyectil. Vamos a hacerlo de forma lenta. Observen las componentes X y Y en el ejercicio. Aquí vamos, fíjense que esta va aumentando y esta se mantiene constante. Nuevamente, para visualizarlo un poco mejor, si observaron al inicio, el eje Y cuando parte va disminuyendo hasta que desaparece y luego cambia de dirección. ¿Por qué? Porque el cuerpo viene bajando. Pero la de X a lo largo del recorrido permanece siempre igual. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de resolver nuestro problema. Regresemos al ejercicio. Vamos ahora a hacer los cálculos. Acá tenemos una representación de un triángulo rectángulo. Así que simplemente con aplicarle el seno y el coseno podemos hallar las componentes, ya que tenemos en el triángulo la hipotenusa, solamente requerimos calcular el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si queremos conocer la velocidad en X, afectamos la velocidad inicial por el coseno del ángulo, en este caso 30 grados, y calculamos esa velocidad en X, es 4,33 metros sobre segundo. Esta velocidad se va a mantener constante a lo largo de todo el problema. Inicialmente la velocidad en Y con la que parte viene determinada por el seno. Si lo calculamos, nos va a dar que la velocidad en Y inicialmente es 2,50 metros sobre segundo, pero como pudieron apreciar en la animación anterior, a medida que vamos ascendiendo, esa velocidad va disminuyendo y a medida que va bajando, esa velocidad va
aumentando. Bueno, ya tenemos entonces nuestra primera pregunta resuelta, las componentes ortogonales de la velocidad inicial. Vamos a nuestra segunda pregunta, que sería el tiempo de vuelo del proyectil. Ese tiempo de vuelo se considera el tiempo que transcurre desde que la partícula es lanzada hasta el momento justo en que choca con la superficie, ya sea del suelo o cualquier otra superficie, cuando ya se detiene ese primer movimiento. Para calcular esta velocidad podemos utilizar la ecuación de la altura, ya que conocemos la altura del edificio y conocemos el valor de la gravedad y la velocidad inicial en y. Es importante también destacar acá que este tiempo depende netamente de la velocidad en y no la velocidad de x. Mientras más velocidad en y se tenga inicialmente, más tiempo durará en el aire. Entonces acá lo que nos quedaría sería despejar el tiempo, pero como sabemos es una ecuación de segundo grado en la cual no se puede despejar, pero sí la podemos igualar a cero, determinar cada uno de los valores, tanto a, que vendría siendo menos 1/2 de la gravedad, ya que este es el que afecta al tiempo al cuadrado, b, que vendría siendo la velocidad inicial, que en este caso es 250 metros sobre segundo, y c, que es la altura. Acá también es importante la altura hasta cierto punto, cuando la partícula va descendiendo y está al mismo nivel que donde fue lanzada, esta altura valdría 0, pero a partir de allí se considera como una profundidad y el valor es negativo. Entonces acá nos está quedando negativo por el despeje, pero esa altura del edificio también la tenemos que usar de forma negativa. Vamos a colocar los valores. A sería menos 4.9, B, que es la velocidad, 2,50, y C, le repito, es menos 10 porque estamos utilizando la profundidad, y el negativo que está antes de ello es por el despeje que teníamos de la altura en la ecuación. Vamos a sustituir todos estos valores en la resolvente y a partir de allí vamos a determinar el tiempo. Nos va a dar dos tiempos, un primer tiempo de 1,71 segundos y un segundo tiempo de menos 1,19 segundos. Físicamente tiempos negativos no existen, así que esta segunda solución la descartamos y nos quedaría que el tiempo que permanece el cuerpo en el aire, o sea el tiempo de vuelo, es 1,71 segundos. Ahora vamos a calcular la velocidad justo antes de tocar al piso. Queremos la velocidad justo en este punto, y para ello nuevamente tenemos que tomar en cuenta la velocidad en x y la velocidad en y, pero acá es importante tomar en cuenta que esta velocidad, y por eso la coloco acá final en y, no es la misma que la velocidad en y que teníamos acá arriba, ya que esa es una velocidad diferente, se encuentran en puntos diferentes, es diferente en todo sentido, diferente en magnitud, diferente también en dirección. Por lo tanto, esta velocidad tendremos que calcularla. Vamos a representar la velocidad en x, que es horizontal, la que nunca varía en este problema, y la velocidad en y, que la desconocemos. Y lo que queremos calcular es la velocidad componente de estas dos velocidades. Esta sería la velocidad resultante y esta viene dada por el teorema de Pitágoras. Entonces ya tenemos resuelto el problema una vez que consigamos la velocidad final en y. Para esto nos podemos plantear esta ecuación. Fíjense que acá estamos utilizando la velocidad inicial para calcular esta velocidad final. Conocemos la gravedad, conocemos el tiempo que tarda en ir desde el punto de la azotea del edificio hasta que llega al piso. Utilizamos este valor y con eso podemos conocer entonces la velocidad final en y al tocar el piso, que en este caso sería una velocidad de menos 14,26 metros sobre segundo. El negativo es porque viene bajando y acá se toma como velocidad positiva las que van hacia arriba en el eje y en la parte positiva. Bien, ahora vamos a sustituir este valor en el teorema de Pitágoras. Sustituimos acá, despejamos la velocidad resultante y nos quedaría entonces que esa velocidad con que choca el cuerpo en el piso es de 14,90 metros sobre segundos. Ok, continuamos ahora, vamos a calcular la altura máxima alcanzada por el proyectil. Esta altura máxima va dada desde el piso hasta el punto
más alto de la trayectoria, o sea, debe ser un poco más de 10 metros, porque si la altura del edificio es de 10 metros y se lanzó con un ángulo de 30 grados ascendente, por supuesto que la partícula sube un poco más de estos 10 metros. Para calcular esta altura máxima vamos a utilizar esta ecuación y vamos a tomar en cuenta de que en el punto más alto de la trayectoria la velocidad en y se anula. Repito, estas ecuaciones se utilizan, no son afectadas simplemente por la gravedad y utilizamos los valores de y. Continuamos entonces. Aquí tenemos que la altura máxima que puede alcanzar esta partícula viene dada por la velocidad con que fue lanzada en y, dividida entre 2 veces la gravedad, más la altura que tenga el edificio, que en este caso son 10 metros. Sustituimos los valores y resolvemos la ecuación. Esa altura máxima alcanzada por el cuerpo fue de 10,32 metros. Vamos de todas maneras a observar esto nuevamente en la recreación del ejercicio. Veamos acá, tenemos que la altura máxima es en este punto, acá lo tenemos, 10,32 metros de altura. Eso es lo que nos da esta animación. Acá está. Bien, continuemos entonces con la resolución del ejercicio. Vamos ahora a calcular el alcance del proyectil. El alcance del proyectil viene dado por la distancia horizontal que hay desde el punto donde fue lanzado hasta el punto donde choca la partícula con el piso. En este caso esta sería la distancia y le vamos a llamar x. Como dijimos que la velocidad en x es constante, que no varía, entonces utilizamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Acá vamos a despejar la distancia y lo único que requerimos es la velocidad en x y el tiempo de vuelo. Estos dos parámetros los conocemos. Sabemos que la velocidad en x es de 4,33 metros sobre segundos y que permaneció en el aire durante un espacio de tiempo de 1,71 segundos. Por lo tanto, la distancia horizontal alcanzada, la máxima, es de 7,40 metros.